Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia al Cuadrado. En esta ocasión vamos a hacer un problema del examen de selectividad de la Comunidad Valenciana, junio 2003. Es un problema sobre campo magnético e inducción. Dice lo siguiente. En el plano XY se tiene una espira circular de radio A igual a 2 centímetros. Simultáneamente se tiene un campo magnético uniforme cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con el semieje Z positivo y cuya intensidad es B igual a E elevado a menos T medios teslas, donde T es el tiempo en segundos. Calcula el flujo del campo magnético en la espira y su valor en T igual a 0. Calcula la fuerza electromotriz inducida en la espira en T igual a 0. E indica mediante un dibujo el sentido de la corriente inducida en la espira. Razona la respuesta. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hacer un dibujo antes de nada. Vamos a dibujar nuestros ejes. ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a dibujar nuestro eje. Vamos a dibujar la espira, vamos a dibujar el campo magnético. Bueno, estos podrían ser los ejes. Esto sería el eje X, esto sería el eje Y y esto sería el eje Z. Y tenemos una espira situada en el plano XY. Vamos a ver si la dibujo bien. Una espira circular. Pues más o menos una cosa así. Que tiene un radio de 2 centímetros. ¿Vale? Y tenemos también un campo magnético que forma 30 grados con el semieje Z positivo. Entonces tendremos, por ejemplo, un campo magnético así, B, que forma 30 grados. ¿Vale? Lo primero que nos piden es calcular el flujo del campo magnético en la espira y su valor en T igual a 0. Bueno, el flujo magnético sabemos que lo calculamos como el producto escalar del campo magnético por el vector superficie. Y esto, pues, según la expresión del producto escalar, es el módulo del campo magnético por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo que forme. Bueno, aquí pues tenemos el módulo del campo magnético, lo tenemos aquí, elevado a menos T medio, o sea, es un módulo que depende del tiempo, va variando en función del tiempo, y el módulo del vector superficie sería la superficie de esta espira, es decir, sería esta superficie, ¿vale? Esta superficie es pi r cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que el flujo sería E elevado a menos T medio, que sería el módulo del campo magnético, por pi r, que sería 2 centímetros, pues en metros sería 0,02 al cuadrado. Bueno, el 0 se resiste. A ver, 0,02 al cuadrado por el coseno de 30. Coseno de 30 sabemos todos que es raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Entonces, esto sería E elevado a menos T medio por pi 0,02 al cuadrado por raíz de 3 partido por 2. Bueno, voy a operar esto, ¿vale? Y lo dejo en función de pi. Bueno, pues dame un momentito. Eso saldría lo siguiente. Sale 3,46 por 10 elevado a menos 4. Esto me sale 3,46 por 10 elevado a menos 4 pi por e elevado a menos t medio. Y esto sería, lo voy a poner aquí debajo,
Weber, que sería, digamos, la unidad en la que medimos el flujo magnético en el sistema internacional. Bueno, pues entonces con esto estaría respondido el apartado A. Bien, vamos a hacer ahora el apartado B. Nos dice, calcula la fuerza electromotriz inducida en la espira. Bueno, perdón. Que nos piden también su valor en T igual a 0, ¿vale? Nos piden el valor del flujo, que eso no lo hemos hecho. Nos piden el flujo magnético y su valor en T igual a 0. Bueno, pues entonces, esto sería sustituir aquí la T por 0. Claro, si yo sustituyo la T por 0, este término de aquí, que es donde aparece la T, me va a dar el elevado a 0, que es 1. Por lo tanto, el flujo magnético en T igual a 0, pues será 3,46 por 10 elevado a menos 4 pi Weber. ¿Vale? Sería nada más que eso, sería una tontería. Pero bueno, como lo piden, pues hay que hacerlo. Bueno, ahora vamos a ver el apartado 2, que es la fuerza electromotriz inducida en la espira. Bueno, esto sería el apartado 1. Vamos a hacer por aquí abajo el apartado 2. Por aquí. Bueno, la fuerza electromotriz inducida en la espira es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Vale? Que esto se llama, creo que es la ley de Faraday-Henry. No me hagáis mucho caso porque no recuerdo el nombre, pero lo que sí está claro, o sea, lo que sí tengo claro es que esta es la fórmula, digamos, de la fuerza electromotriz inducida. Bueno, nosotros tenemos la expresión del flujo respecto del tiempo, no tendremos más que derivar esta expresión, ¿vale? Esta expresión de aquí, esto es lo que tenemos que derivar, porque eso es el flujo en función del tiempo, y ponerle el signo negativo, ¿vale? Bueno, pues esto sería menos, la derivada de eso sería todo esto es constante, ¿vale? Por lo tanto sería 3,46 por 10 elevado a menos 4 pi. Y ahora sería por la derivada de e elevado a menos t medio. Eso es e elevado a menos t medio multiplicado por la derivada del exponente respecto de t, que es menos 1 medio. ¿Vale? Bueno, pues entonces voy a hacer esto de aquí, lo voy a multiplicar por menos 1 medio y ya lo voy a dejar en función de pi y de e. Dame un segundo y lo hago. Pues me sale 1,73 por 10 elevado a menos 4 pi por e elevado a menos t medio. Estos serían voltios, ¿vale? Sería la unidad de la fuerza electromotriz inducida, ¿vale? O sea, en realidad lo que he hecho es dividir 3,46 por 10 elevado a menos 4 entre 2. Eso me ha dado 1,73 por 10 elevado a menos 4. Y lo demás pues lo dejo igual, el pi y el elevado a menos t medio. Y el menos por menos es más, por eso aquí no aparece un menos. Bueno, la fuerza electromotriz inducida en T igual a 0 sería muy sencilla también, sería similar a como hemos hecho antes el flujo. Tendríamos que si sustituyo la T por 0, todo este término valdría 1 y entonces nos quedaría simplemente 1,73 por 10 elevado a menos 4 voltios. Tendríamos así el resultado del apartado B o del apartado 2 que nos piden en el ejercicio. Bueno, y ahora me voy a ir otra vez al dibujo, porque ahora dice, indica mediante un dibujo el sentido de la corriente inducida en la espira. Bueno, pues me voy a ir al dibujo y lo que voy a hacer es
borrar esto que no me va a servir y en realidad todo esto tampoco me va a servir, ¿vale? El valor del flujo sí, o sea que esto lo voy a dejar, ¿vale? Voy a borrar lo verde. Incluso lo que voy a hacer es copiarlo aquí arriba. Menos 3,46 por 10 elevado a menos 4pi por e elevado a menos t partido por 2. ¿Vale? Y así pues lo tengo ahí más a mano y ya tengo aquí espacio para escribir. Voy a borrar también lo de abajo que ya no me sirve, ¿vale? Si lo queréis repasar, rebobináis. Y así tengo espacio suficiente, aunque no es que vaya a escribir mucho en realidad ahora, pero bueno. Así lo dejo todo limpito. Bueno. Pues ahora fijaros, nos dice, indica mediante un dibujo el sentido de la corriente inducida en la espira. Razona la respuesta. Bueno, aquí nos vamos a basar en la ley de Lenz, que dice que cuando se produce una variación en el flujo, en la espira se origina una fuerza electromotriz inducida, una corriente inducida, que se opone a la variación de ese flujo. Entonces vamos a ver, lo primero de todo, si aquí el flujo varía o no varía. Evidentemente que sí, varía porque depende del tiempo, ¿vale? Ese e elevado a menos t medio nos indica que el flujo depende del tiempo, con lo cual sí que varía. ¿Y cómo varía? Pues varía disminuyendo, porque fijaros, el campo magnético, según el enunciado, es e elevado a menos t medio, ¿vale? Menos t medio, que es lo mismo que 1 partido por e elevado a t medio. Conforme pasa el tiempo, este exponente es cada vez más grande y por lo tanto el denominador es cada vez más grande. Luego el cociente, es decir, el campo, es cada vez más pequeño. Si el campo es cada vez más pequeño, también lo es el flujo, porque en el flujo lo que varía es el campo. El vector superficie y el coseno del ángulo, eso no varía. Por lo tanto, la disminución en el flujo se debe a una disminución en el campo magnético, ¿vale? Quiere decir que este campo que yo he dibujado así es cada vez más pequeño, ¿vale? Por lo tanto, en la espira se va a inducir una corriente que va a tratar de contrarrestar esa disminución en el flujo. Y para contrarrestar disminución en el flujo hay que contrarrestar disminución en el campo, porque es lo que hace disminuir el flujo, ¿vale? Es decir, esa corriente inducida va a generar un campo que a su vez va a originar un flujo que, digamos, contrarreste al campo original y al flujo original, digamos, al inicial, ¿vale? Digamos que aquí entonces hay como dos campos magnéticos, uno este que es el inicial y otro el que va a inducir la espira, que lo vamos a llamar campo magnético inducido, que lo que va a hacer es oponerse a esa disminución, ¿vale? Es decir, va a tratar de aumentar esa disminución del campo para así también aumentar el flujo. Es decir, que el campo magnético inducido por la espira tiene que llevar también ese mismo sentido, ¿vale? Vamos a poner aquí campo magnético inducido. ¿Y por qué? Pues, como acabo de decir, la única manera de aumentar este campo que va disminuyendo en el tiempo es que se cree uno en el mismo sentido que contrarreste esa disminución, ¿vale? Con eso, el flujo que inicialmente, o sea, el flujo inicial, que es el que crea el campo magnético inicial, está disminuyendo, este nuevo campo inducido lo hará de nuevo aumentar, ¿vale? Y entonces, para que eso ocurra, ¿qué sentido tiene que tener la corriente inducida? Pues no tiene más que dos posibles, o sentido horario o sentido antihorario. ¿Cuál de ellos? Pues para eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Utilizamos la regla de la mano derecha. Cogemos nuestra mano derecha, coged vuestra mano derecha, aunque no me estéis viendo. Es que esto es un poco complicado de explicar sin estar delante de vosotros, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo que sí tenemos que tener claro es el flujo inducido, o sea, el campo inducido
¿hacia dónde tiene que ir? Tiene que ir en el mismo sentido que el otro porque el otro está disminuyendo. Y entonces este tiene que ir en el mismo sentido para aumentarlo, ¿vale? Porque siempre se opone a la causa que produce esa disminución en el flujo, la corriente inducida. Bueno, pues entonces, coged vuestra mano derecha y poner el pulgar apuntando hacia dónde tiene que ir ese flujo. Ese flujo tiene que ir, digamos, hacia arriba, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, ¿cómo queda el resto de los dedos de vuestra mano derecha? ¿Cómo rodean la circunferencia de la espira? Fijaros que si vosotros ponéis vuestro pulgar hacia arriba, os queda la palma de la mano hacia vosotros, ¿vale? Y los dedos de la mano derecha, el resto de dedos, están, digamos, en un sentido que si lo hacéis bien, tiene que ser este sentido, ¿vale? Si el flujo tuviese que ir hacia abajo, entonces quedaría la palma de la mano opuesta a vosotros, ¿vale? O sea, quedaría, digamos, en el otro sentido. Entonces, si el flujo fuese hacia abajo, veis que vuestros dedos, el resto de dedos, irían recorriendo la espira en el otro sentido, ¿vale? Pero eso no es el caso, porque en nuestro caso, el campo tiene que ir hacia arriba para hacer aumentar el flujo que inicialmente estaba disminuyendo. Por lo tanto, los dedos quedan en este sentido que hemos dibujado y eso implica que la corriente inducida en la espira va a tener este sentido, que es un sentido antihorario. Bueno, esto si tenéis alguna duda, pues me lo preguntáis en clase, pero yo creo que ha quedado bastante claro. Ya sabéis que yo no soy muy buen dibujante y que intento hacer los dibujos lo mejor posible. Pero bueno, creo que con el tema de la mano derecha os puede quedar bastante claro. De todas formas, insisto, si tenéis dudas porque no comprendáis algo de lo que estoy diciendo, pues me lo comentáis en clase.